Dios, aleluya. Paz de Cristo, hermanos, en esta mañana o tarde. No sé a qué horas usted va a ver este video, pero hoy vamos a tratar un estudio de un punto doctrinal es un solo Dios. Es el segundo punto de la que la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y la Iglesia Embajadora de Cristo cree. Vamos a abrir la Biblia. Si usted tiene una Biblia o puede apuntar los versículos, pero primeramente vamos a leer algo para que usted vaya comprendiendo de qué se va a tratar este estudio. Nosotros como iglesia, embajadores de Cristo, creemos que hay un solo Dios que se ha manifestado a este mundo de distintas maneras a través de las edades. Y especialmente se ha revelado como Padre en la creación del universo, como Hijo en la redención de la humanidad y como Espíritu Santo derramándose en los corazones de los creyentes. Y este es el Dios creador de todo lo que existe, sea visible o invisible, es eterno e infinito, en poder santo, en naturaleza, en sus atributos. Él es Dios. En su modo de ser es indescriptible, en su esencia conocido completamente por sí mismo. El hombre aún no conoce en su totalidad a Dios. Nosotros como iglesia, nosotros tenemos que obedecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es espíritu, no tiene cuerpo, sino que Él se mueve en todo aquel que le adora en espíritu y en verdad. El primer mandamiento que Dios le dio a la humanidad lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, que dice de la siguiente manera: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es un mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel. Y vamos a ir viendo conforme la Biblia que por qué nosotros como iglesia creemos en un solo Dios. No es un versículo solamente aislado, sino que la Biblia nos va enseñando por muchos versículos de que solamente hay un solo Dios en este mundo. Para corroborar este versículo podemos leerlo también en Marcos capítulo 12, versículo 29, y vamos a leerlo para que usted pueda comprender que esto está en el Nuevo Testamento. Jesús le respondió: ese es el primer mandamiento de todos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. El primer versículo que leímos lo miramos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y lo volvemos a ver en el Nuevo Testamento, que el Señor Jesucristo lo vuelve a decir en el Nuevo Testamento, cuando Él ya había venido a este mundo y se había hecho carne. Y podemos seguir viendo que el Señor Jesucristo o la Biblia nos enseña que solamente hay un Dios. En Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6 dice de la siguiente manera: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por medio de la Biblia nosotros nos vamos a ir comprendiendo que solamente
hay un Salvador y se llama Jesucristo. Este corto estudio demostrará que la Biblia habla de un solo Salvador y cuyo Salvador es el único Dios, el Padre de todas las cosas. Una vez más podemos saber que Jesús es el Padre y es el mismo Salvador que habla la Biblia. Podemos ver en Isaías capítulo 43 versículo 11 que dice de la siguiente manera: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahí podemos ver que Jehová en el Antiguo Testamento está diciendo que fuera de él no hay quien salve. Podemos seguir viendo más versículos que nos van a ir hablando de un solo Dios. Oseas capítulo 13 versículo 4 dice de la siguiente manera: Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Ahí podemos ver que la Biblia nos va a seguir enseñando que solamente hay un solo Dios. Conforme usted va a ir viendo su Biblia, usted va a ir comprendiendo por qué nosotros creemos de esta manera. Miramos también en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 2 versículo 10, que dice de la siguiente manera: Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Podemos ver que en el Antiguo Testamento, que dice que Jehová es el Salvador. Y en el Nuevo Testamento, Lucas nos dice que nacerá un Salvador, que es Cristo el Señor. Y así sucesivamente vamos a ir viendo más versículos donde usted va a ir comprendiendo que no hay otros dioses con él. Solamente hay un Dios y Padre eterno. Al ver la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, nos encontramos con la siguiente declaración: Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El texto nos enseña que el Salvador es Cristo el Señor. Como también lo enseña la Biblia en el Evangelio de Mateo 1:21, que dice: Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Debemos entender que los textos anteriores mencionados no se pueden desligar, es decir, no se puede separar. Isaías 43:11 y Oseas 13:4, de Lucas 2:11 y Mateo 1:21, ya que todos representan una gran verdad. Y esa verdad es Jesucristo el Salvador, del que habla el Antiguo Testamento, es decir, que la Biblia no se contradice al enseñar que en el Antiguo Testamento Jehová es el único Salvador y que en el Nuevo Testamento Jesús sea el único Salvador. Podemos seguir viendo más versículos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, dice la siguiente manera: Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Podemos seguir viendo muchos versículos de la manera que en la iglesia, embajadores de Cristo, cree que hay un solo Dios y Padre eterno. Deuteronomio
32-39 dice de la siguiente manera: ved ahora que yo soy, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. No hay quien pueda librar de mi mano. Solamente el Señor Jesucristo es el que nos puede librar de todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Solamente tenemos que clamar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Nosotros podemos seguir viendo más versículos que nos van a ir enseñando que Jehová es Jesús en el Nuevo Testamento. Isaías 43, 10 y 11 dice de la siguiente manera: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Nosotros tenemos que comprender que solamente Jesús es el Salvador, que Jehová es el Salvador, y fuera de Él no hay nadie más que podamos ser salvos. En Hechos capítulo 4 versículo 11 y 12 dice de esta manera: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente en Jesús hay salvación. Jesús es el único Dios, enseñando que solo en Jesucristo hay salvación debido a que Él es el Salvador. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros reconozcamos que Él es el Señor, que Él es el verdadero Dios y que Él es la vida eterna. La Biblia identifica a Jesús como el único Salvador. Ningún otro libro usted va a encontrar donde otras personas que ya fallecieron, eso no lo pueden salvar, sino que solamente nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos sigue enseñando que hay un solo Dios y que es el Padre. Malaquías 2:10, Juan 8:41, Primera de Corintios 8:6, Efesios 4:6, y veremos en varios textos donde se muestra el único verdadero Dios. O sea, Jesús como el Padre, el único Salvador, el único que puede salvarlo a usted y a mí del pecado. En Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí podemos ver que la única bienaventurada y la manifestación es esperar en el Señor Jesús. No podemos esperar en nadie más, solamente en el Señor Jesús. En Tito 1:3 dice de la siguiente manera: a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación
que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A usted y a mí, que ya recibió al Señor Jesucristo como su Salvador, nos toca ahora ir y predicar este evangelio, que Jesús es el Señor, que no hay otro fuera de Él y que el único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo. Isaías 45:5 dice de la siguiente manera: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Aquí podemos ver que aunque nosotros no lo conocimos, no caminamos con Él, cuando Él vino a este mundo, Él nos ciñó por medio de su Espíritu Santo, y por medio de su Espíritu conocemos que Jesús es Dios. A Pedro, el apóstol Pedro, se le dijo: antes hacías lo que tú querías, pero hoy hay alguien quien te ciñe. Así nosotros, hay alguien quien nos gobierna, que hay alguien que es el Señor Jesucristo, el que nos dirige. Él es el que nos enseña por medio de su Espíritu Santo la palabra del Señor. Isaías 46:5 dice de la siguiente manera: ¿a quién me asemejáis y a mí igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? No podemos comparar a nuestro Señor Jesucristo con nadie. Él es Dios y Él no se asemeja a nadie. No lo podemos comparar con ninguna escultura porque Él es Dios. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Podemos seguir viendo más versículos donde la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Podemos ver que la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en Deuteronomio 29:29 dice de la siguiente manera: y toda persona que busca de corazón abierto puede alcanzar y entender la divinidad, porque que como Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Nuestro Señor Jesús quiere que usted y yo conozcamos la verdad, pero para conocer la verdad tenemos que escudriñar la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice: escudriñar las Escrituras, porque os parece que ahí encontraráis la vida eterna. Y la única vida eterna la tenemos en Cristo el Señor. Podemos seguir hablando muchos versículos en el Antiguo Testamento, en el Salmo 24. Vamos a buscarlo. Si usted tiene su Biblia, puede buscar el Salmo 24 y versículos 7 al 10, que dice de la siguiente manera: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Aquí podemos ver que la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que Él es el Rey de Gloria. En 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 7
y 8, podemos ver que también nos habla de este Rey de Gloria. Y dice de la siguiente manera: Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó para antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de sus príncipes de este siglo conoció, porque la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Rey de Gloria. En el Antiguo Testamento podemos ver que nos habla de ese Rey de Gloria. Y aquí en Corintios miramos que el Rey de Gloria fue crucificado por nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Y podemos seguir viendo otros versículos en Zacarías 12, 8 al 10. Podemos seguir viendo que quién era ese Rey de Gloria. Y dice de la siguiente manera: y aquel día Jehová detendrá en el morador de Jerusalén el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día procuraré destruir todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, y derramaré de la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por sus hijos unigénitos, afligiéndole por el como quien se aflige por el primogénito. Aquí podemos ver que la Biblia nos sigue hablando en el Antiguo Testamento aquel que traspasaron. Y aquel que traspasaron fue el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Podemos seguir viendo otro versículo en Apocalipsis 1:7 que dice de la siguiente manera: he aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Podemos ver que en Zacarías nos habla que traspasaron fue a Jehová. Pero en Apocalipsis nos habla que al que traspasaron fue a nuestro Señor Jesucristo, el único verdadero Dios. Nosotros tenemos que reconocer que la Biblia nos enseña que solamente hay un solo Dios y un Padre eterno. Desde la creación nos ha enseñado que solamente hay un camino, hay una verdad y una vida eterna. Y esa vida eterna está en Jesús. Podemos seguir viendo cuando Moisés, Dios lo manda a sacar a su pueblo de Egipto. Y Moisés le pregunta: ¿y quién le diré que me manda? Y Dios le contesta: diles que yo soy el que soy. Así nosotros tenemos que ir viendo y escudriñando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que no nos habla que hay más dioses con Él. No hay dos, no hay tres. Solamente hay un solo Dios y Padre eterno. Ese es uno de los mandamientos que, como hablaba al principio, Dios nos da a cada uno de nosotros, que solamente hay un Dios.
Podemos seguir viendo otro versículo en Isaías 9:6, que dice de la siguiente manera: Isaías 9, y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El profeta Isaías, 400 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, él ya estaba profetizando que un niño iba a venir a este mundo y que se iba a llamar Padre Eterno. En Lucas capítulo 2 podemos ver lo que el profeta Isaías había profetizado esos 400 años antes. Lucas capítulo 2 versículo 11 dice así: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí Lucas nos está confirmando lo que Isaías había profetizado. Y ese niño que nos habla aquí en Lucas, en el Nuevo Testamento, es nuestro Señor Jesucristo. Isaías 7:14, podemos ver otro versículo que nos sigue hablando de que Jehová es Jesús y que Él es el único Dios. Podemos seguir viendo Isaías 7:14. 7:14, y dice de la siguiente manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal, que he aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. En Mateo 1:21 al 23 podemos ver lo que el profeta Isaías sigue anunciando. En el Nuevo Testamento miramos la confirmación de que quién iba a ser Emmanuel. Y dice así: he aquí que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Y cómo es que Dios con nosotros? ¿Por qué se llamaba Emmanuel? Y su traducción es Dios con nosotros. Porque ese niño que fue enviado a este mundo era Dios mismo manifestándose en carne. ¿Por qué el Dios Todopoderoso tuvo que venir a este mundo, convertirse en un hombre como usted o como yo, siendo el Dios? La Biblia nos enseña que Él anduvo buscando a alguien quien pudiera rescatar a este mundo del pecado. Pero la Biblia nos enseña que no encontró ninguno, porque todos o todo humano es faltoso, es pecador. Y tuvo que venir Él mismo y tomar un cuerpo, un velo de carne, para manifestarse a este mundo e ir a la cruz del Calvario para pagar los pecados que
usted y yo cometemos en este mundo. La Biblia nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Él tuvo que venir a este mundo, derramar su sangre preciosa, para que usted y yo, al aceptarlo a Él como nuestro Salvador, nosotros podamos gozar de la vida eterna y podamos un día estar allá con Él. Y dice la Biblia, verlo cara a cara. Pero para que nosotros podamos verlo cara a cara, nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de Él, que necesitamos de su presencia, que necesitamos reconocer que Él es Dios. ¿Y cómo es que Él es Dios? Los escribas y los fariseos también lo tentaron y intentaron apedrearlo. ¿Por qué? Porque Él decía ser Dios, pero no lo reconocieron. Pero usted y yo, que no lo vimos frente a frente, que solo lo conocemos por medio de su palabra, nos podemos gozar y reconocer que Él es nuestro Salvador, que Él es el Señor. La Biblia nos habla en Colosenses 2:9 que en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo es que en un hombre común y corriente podía habitar toda la plenitud de la deidad? Porque Él era Dios y Él, como humano, hacía milagros, tenía sueño, tenía hambre. ¿Pero por qué? Porque estaba en un velo de carne. Nosotros podemos seguir viendo en Números 21:6 que dice de la siguiente manera: y oh Jehová envió entre el pueblo, y oh Jehová entró entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho el pueblo de Israel. ¿Pero por qué morían? Porque tentaron al Señor Jesucristo. Nosotros no podemos andar tentando al Señor. Tenemos que saber que Él es el único y soberano Dios, que necesitamos de Él, que necesitamos de su presencia, que necesitamos buscarlo de todo corazón y reconocer que Él es Dios. Primera de Corintios 10:9 dice de la siguiente manera: ni tentamos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Miramos que en el Antiguo Testamento no lo reconocieron y murieron por las serpientes. En este tiempo, ¿qué serpientes son las que a veces nosotros tentamos? ¿Qué pecados nosotros cometemos?
Pero para que nosotros no podamos morir, nosotros tenemos que reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. El apóstol Pablo dice, de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Nuestra única esperanza es nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Usted y yo puede, ahí donde está, reconocer que necesita de Dios, que necesita de su presencia, que su única esperanza es reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador y reconocer que Él es Dios sobre todas las cosas. Querido hermano, nosotros necesitamos saber que en estos tiempos difíciles que están pasando, necesitamos buscar de Dios. Necesitamos buscar de su presencia. Acércate a una iglesia, busca de Dios, para que aquel día tú puedas gozarte y verlo a Él cara a cara, como dice la Biblia. Porque nosotros como humanos no tenemos la vida comprada, no sabemos qué nos depara el futuro. El mañana no es nuestro, solamente es del Señor. Y si al Señor le place llevarnos antes o que nos alcance la muerte, yo te aconsejo, mi hermano, mi amigo, que busques al Señor. Que Jesús es la vida eterna y Él no quiere que nadie se pierda, mas quiere que todos nosotros o toda la humanidad se arrepienta y reconozca que necesita de Él, que Él es la puerta. La Biblia dice que Él es la puerta y el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Nosotros necesitamos entrar por esa puerta que es Jesucristo. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Espero que estas palabras hayan sido de bendición para cada uno de ustedes. Pueden enviar sus comentarios. Nosotros con gusto le estaremos contestando si usted tiene alguna duda. Podemos seguir enseñando en lo que nosotros creemos, un solo Dios. No espere para mañana, porque para el día de mañana no es de usted, solamente es del Señor. Gracias, que el Señor me los bendiga por ponerme atención. Que el Señor me los bendiga. Ahí donde está.